Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 de Blanc de Serious 3 de 4. Soy un poco tímida, basados en el libro. ¿Cuál casa? El niño alto se puso de puntillas y miró calle abajo, dando rápidamente una explicación más detallada. La casa con la puerta azul. Excelente. Te acompañaré a casa. Me dirigí hacia el único edificio con una entrada azul y presioné el timbre. Una anciana salió a saludar, mientras que el niño extraño rápidamente se inclina en un gesto de disculpa y luego se va. La mujer que había salido pregunta: ¿A quién buscas? Sonreí tímidamente y abrí los ojos con sorpresa, dándole a Noeng un pellizco en el costado. ¿No te dije que no le hicieras bromas al vecino? ¿Qué? Perdóneme por interrumpir. Me disculpé y le hice un gesto a la chica que estaba a mi lado para que también inclinara la cabeza a modo de disculpa. Esta niña no entiende cómo interactuar con las personas. Su madre trató de abortarla y le afectó el cerebro. La anciana se lleva las manos al corazón y pregunta: ¿qué historia tan desgarradora? Su madre optó por un medicamento, un procedimiento médico. En ese momento, ella no tenía la oportunidad de elegir entre papas fritas o ensalada. Vi el rostro de Nguyen contorsionarse en un ceño fruncido cuando preguntó: ¿estás hablando de mí? Luego giró sobre sus tacones y se alejó. No pude evitar sonreírle a la mujer mayor que tenía delante. Luego la seguí lentamente, todavía sumida en mis pensamientos. ¿Estás triste? Observé la figura más pequeña frente a mí, con su cola de caballo rebota junto con sus pasos. Todavía no. Simplemente no pensé que hablarías de eso tan casualmente, como si no fuera importante. Realmente no importa. De repente echa la cabeza hacia atrás y me mira con seriedad en su mirada. ¿Qué te hace pensar de esa manera? Porque ella está en el pasado y es inmutable. Tienes mucho ahora que mucha gente envidiaría, le dije, pasando junto a la chica y mirándola de nuevo. Estás físicamente capacitada, también tienes un buen hogar y comida en la mesa. Tu escuela es muy prestigiosa y tu familia probablemente sea rica. Además, eres bastante atractiva, ya que ese chico te sigue a todas partes. Podía apostar que ese chico la había seguido desde la escuela, pero no tuvo las agallas para decirle cómo se sentía. Probablemente era algo que no era correspondido. De la nada, la chica lanzó sus brazos alrededor de mí por detrás. Miro a mi alrededor con nerviosismo, esperando que nadie hubiese notado ese abrazo. ¿Qué estás haciendo? Me alegro. ¿Te alegras? Que me encuentres atractiva. Se dio la vuelta para mirarme, acercándome a ella y accidentalmente dejando caer las gafas de su cara. ¡Ups! Se me ha caído las gafas. Espera. Me aferré a su cuello con firmeza, impidiendo que se alejara. Miré sus ojos castaños. Había pasado un tiempo desde que la vi, pero nunca antes había podido ver más allá de sus anteojos. Tus ojos son preciosos. El silencio se extendió por lo que le pareció una eternidad. Finalmente, Nguyen se movió saltando de mi brazo y recogió los anteojos que había caído al suelo rompiendo el silencio. Yo miré ahora.